Mi hijastra me humilló frente a toda mi familia mientras mi esposa me negaba como si no existiera. Lo que ellas no imaginaron fue que, al amanecer siguiente, transformaría su cómoda vida en un infierno de realidad, borrando en cuestión de horas cada privilegio que habían disfrutado gracias a mí. Soy Ryan, tengo 45 años, y lo que vas a leer es la historia de cómo una sola cena familiar me abrió los ojos por completo. Había preparado una comida especial para el domingo, como solía hacerlo cuando venía mi familia, mi madre, mis 2 hermanos, sus esposas, todos reunidos en casa. Me aseguré de que todo saliera perfecto. Mi esposa, Amanda, reía en la cocina con mi cuñada mientras hablaban de algún programa de televisión. Todo parecía normal. La única excepción era Brianne, su hija de 23 años, una universitaria a la que yo llevaba financiándole absolutamente todo desde hacía 4 años, matrícula, coche, seguro, tarjeta, todo. Como siempre, estaba pegada a su teléfono, sin levantar la vista ni para decir hola. Cuando mi madre, con su amabilidad habitual, intentó conversar con ella y le preguntó cómo iban sus estudios, recibió apenas un monosílabo sin contacto visual. Aún así, mi madre volvió a intentarlo, preguntándole qué estaba estudiando. Yo intervine para suavizar el ambiente. Le expliqué que estaba en su último año, estudiando comunicación, todavía decidiendo qué camino seguiría después de graduarse. Lo dije con orgullo, intentando mantener la armonía. El silencio que siguió fue tan frío que se podía cortar. Brianne levantó la cabeza, me miró con un gesto de fastidio y soltó en voz alta. Deja de actuar como si supieras algo sobre mi vida. No eres mi padre. Solo eres el tipo con el que se casó mi mamá. De inmediato, los cubiertos quedaron suspendidos en el aire. Mis hermanos se quedaron inmóviles, uno incluso se atragantó con el agua. Mi madre pasó de la sorpresa al enfado en cuestión de segundos, y mi cuñada deseó volverse invisible. Pero lo peor fue la reacción de Amanda. No hubo indignación, ni disculpas, ni siquiera vergüenza. Solo un suspiro y una mirada molesta, como diciendo otra vez con lo mismo, y justo delante de todos. Me quedé quieto, sin responder, pero algo dentro de mí se quebró definitivamente. El resto de la cena fue un desastre, conversaciones forzadas, silencios incómodos y sonrisas fingidas. Cuando mis hermanos se marcharon, Ethan, el mayor, me tomó aparte y me dijo que lo que Brianne había hecho era inaceptable. Me preguntó si estaba bien. Le respondí que sí, aunque ambos sabíamos que no era verdad. Su esposa, Samantha, me dio un abrazo largo y silencioso antes de irse. No hacía falta decir nada, entendieron todo. Cuando la casa quedó vacía y Amanda y yo terminamos de limpiar en un silencio ensordecedor, decidí hablar con la chica. No para gritar, sino para poner límites. La encontré en su habitación, puerta abierta, viendo algo en su teléfono. ¿Podemos hablar de lo que pasó en la cena?, le pregunté. Sin levantar la vista, respondió con indiferencia. ¿Hablar de qué? Sobre lo que dijiste. Fue una falta de respeto. No te pido que me quieras, pero cuando hay invitados, lo mínimo es mantener la educación. Se rió con descaro y finalmente me miró. No te debo nada, Ryan. No eres familia. Antes de que pudiera responder, Amanda apareció en la puerta y dijo, con tono frío y definitivo. Ella no es tu hija. Deja de intentar disciplinarla. En ese momento comprendí todo. Aquella mujer, la misma que años atrás había llorado diciendo que yo le había devuelto la estabilidad a su vida y a la de su hija, ahora me estaba dejando claro que nunca me verían como parte de su familia. No dije una palabra más. Solo sonreí, una de esas sonrisas que no muestran felicidad sino comprensión. El mensaje estaba claro. Algo dentro de mí se apagó, y supe que a partir de esa noche nada volvería a ser igual. Fui a mi oficina, cerré la puerta y me senté frente al escritorio. Amanda trató de seguirme para explicarse, pero le pedí espacio. Ella creyó que era un simple enfado pasajero, que por la mañana todo volvería a la normalidad. No sabía que para mí el juego había terminado. ¿Cómo empezó todo? Conocí a Amanda hace 5 años, en un evento benéfico. Yo tenía 40, llevaba 3 años divorciado y sin hijos. Había pasado gran parte de mi vida trabajando, construyendo desde cero mi propio despacho contable, dedicando fines de semana enteros al trabajo. Mi primer matrimonio se derrumbó porque mi exesposa quería una familia mientras yo solo vivía para el negocio. Ella rehizo su vida rápido. Yo me quedé solo, con éxito económico, pero sin rumbo. Aquel evento fue de esos que uno asiste por obligación profesional. Amanda estaba en la mesa de registro. Tenía una energía cálida, una sonrisa sincera. Hablamos un rato. Me contó que era madre soltera y trabajaba como asistente en una clínica, haciendo lo posible para darle una buena vida a su hija. Su ex había desaparecido cuando Brianne tenía 6 años, y en todo ese tiempo apenas había mandado un par de cheques de manutención. Admiré su fortaleza.
No pedía lástima ni ponía excusas. Solo quería salir adelante. Empezamos a salir, y me llamó la atención que nunca mencionara el dinero ni mostrara interés por lo material. Decía que su prioridad era su hija, y en ese entonces eso me parecía algo admirable. Lo que no noté, o no quise ver, fue que solo le importaba su hija. Brianne tenía 18 cuando la conocí. Era reservada, cortés, pero distante. Supuse que era normal, había visto a su madre sufrir y no confiaba en los hombres. Creí que con el tiempo cambiaría. Me equivoqué. Pasaron los años y la actitud siguió igual, indiferente, arrogante, como si yo fuera un intruso en su vida. Después de 14 meses de relación, Amanda y yo nos casamos. No éramos adolescentes, sabíamos lo que queríamos. Yo quería una familia. Ella, aparentemente, también. Pero aquella noche, cuando me dijo no te metas, no es tu hija, entendí que nunca lo fuimos realmente. Cuando Amanda y yo decidimos casarnos, ella dijo que no quería nada ostentoso, solo una ceremonia sencilla con la gente más cercana. Acepté sin dudarlo. Su hija, Brianne, fue dama de honor, aunque en todas las fotos parecía forzada, con el gesto de quien no quiere estar allí. Pensé que era la típica actitud de una joven en transición, rebelde, distante. Imaginé que con el tiempo se adaptaría. Después del matrimonio, se mudaron a mi casa, 5 habitaciones, un buen vecindario, colegios bien valorados cerca. Quise que Brianne se sintiera cómoda, así que le di la habitación principal del segundo piso. Como regalo de boda, pagué por completo el coche de Amanda y comencé a cubrir todos los gastos del hogar. Lo hacía porque podía y porque creía que eso era lo correcto, cuidar de la familia. Durante el último año de instituto de Brianne, le pregunté por sus planes universitarios. Me enseñó una lista de universidades públicas, nada fuera de lo común. Sus notas eran buenas, aunque no tanto como para obtener una beca completa. Cuando fue aceptada en la universidad que más deseaba, a hora y media de casa, le dije que no se preocupara por la matrícula, que yo me encargaría. Amanda lloró de emoción y me dijo que era demasiado generoso, que su hija tenía suerte de tenerme. Brianne incluso me abrazó y me dio las gracias. Para su graduación le compré un coche usado, confiable, que pudiera resistir los viajes entre el campus y la casa. Además, la ayudé a mudarse al dormitorio. Al año siguiente, le pagué un departamento fuera del campus porque no soportaba a sus compañeras de cuarto. Cada semestre llegaba la factura de la universidad, y yo la pagaba sin hacer preguntas. Tal vez te preguntes por qué invertí tanto en alguien que apenas me dirigía la palabra. La verdad es simple, creía que así se demuestra compromiso, que las acciones hablan más que las palabras. Pensaba que, con el tiempo, entendería que yo solo quería lo mejor para ella. Fueron 4 años de matrimonio y 4 años financiando absolutamente todo, la universidad, el departamento, el coche, los seguros, el teléfono y hasta una tarjeta de crédito para emergencias que usaba como pase libre para gastar sin control. Si hacía falta algo, Amanda recibía un mensaje de su hija, y mágicamente, el problema terminaba siendo mío. Una noche, después de una de nuestras típicas cenas familiares, me senté en mi despacho y abrí las cuentas. Decidí hacer un balance real de todo lo que había gastado desde que ellas llegaron a mi vida. La cifra fue brutal, $18,000 por semestre en matrícula y tasas, otros $12,000 al año por el apartamento que ella exigió cuando dejó los dormitorios, $2,000 anuales de seguro del coche por ser menor de 25, y una tarjeta de crédito que promediaba $800 al mes entre ropa, comidas, salidas y caprichos. Y eso sin contar los extras, el portátil nuevo cuando el anterior se dañó, 1.500, los libros de texto cada semestre, entre 400 y 600, los muebles para el apartamento, utensilios de cocina, decoración, viajes de primavera, programas de verano. Todo financiado por mí. Cuando sumé cada gasto, el total superaba los $250,000 invertidos en esa chica. ¿Y qué obtuve a cambio? Una frase que todavía me retumba: no eres mi padre. Solo eres un tipo. La respuesta de Amanda fue igual de decepcionante: deja de intentar disciplinarla. Recuerdo que me quedé mirando la pantalla hasta que las cifras se mezclaron en un borrón. Fue entonces cuando abrí el portátil y comencé a tomar decisiones. Nadie te prepara para la realidad de una familia ensamblada. Te dicen que es cuestión de amor y paciencia, pero en verdad, solo funciona si todos ponen de su parte. Si no, terminas siendo el tipo que paga las cuentas, un simple bolsillo con respiración. Con la distancia, veo que las señales estuvieron siempre frente a mí. Yo solo no quise verlas, empeñado en construir una historia que nunca iba a tener un final feliz. La primera gran advertencia llegó unos 8 meses después de la boda. Brianne regresó a casa por acción de gracias, su primer año de universidad. Había planeado una cena especial, incluso fui hasta una panadería al otro lado de la ciudad para comprarle su postre favorito. Entró por la puerta,
Abrazó a su madre y me ignoró por completo, como si fuera invisible. Amanda excusó su comportamiento diciendo que estaba estresada por los exámenes y que se adaptaría con el tiempo. Le creí porque quería hacerlo. Durante la cena en casa de mi madre, Brianne pasó toda la comida pegada al teléfono. Mi madre, con toda educación, le sugirió que se uniera a la conversación, pero ella respondió con un suspiro y dijo que sus amigas estaban pasando por un drama. Mi madre sonrió para evitar el conflicto, pero noté la incomodidad. De regreso a casa, le comenté a Amanda que su hija había sido grosera y que debíamos hablar de modales en las reuniones familiares. Su reacción fue inmediata y defensiva: es adulta, no puedes tratarla como una niña. Desde ese momento se repitió el mismo patrón: si intentaba marcar límites, yo era el exagerado. Pero cada vez que había que pagar una factura o resolver un problema, entonces sí era parte de la familia. En el segundo año de matrimonio, la situación empeoró. Brianne comenzó a traer a su novio a casa, un muchacho que no hacía nada productivo. Había abandonado la universidad comunitaria después de un semestre y pasaba los días jugando videojuegos en el apartamento que yo pagaba. Cada vez que llegaba del trabajo, lo encontraba en mi sofá, comiendo mi comida, sin aportar ni un gesto de cortesía. Si cocinaba para todos, él criticaba el plato: muy picante, le falta sabor, la textura no está bien. Y lo peor era que Brianne asentía, como si sus opiniones tuvieran más peso que las de quien realmente sostenía todo. Cuando le pregunté a Amanda si no le preocupaba ese tipo de relación, me respondió: mientras sea feliz, está bien. Como si eso bastara. Como si la felicidad inmediata justificara la falta de respeto, el conformismo y la falta de rumbo. Durante años intenté buscar un equilibrio entre ser comprensivo y no convertirme en un idiota complaciente. Pero llega un punto en que uno se cansa de justificar la falta de respeto disfrazada de adolescencia o adaptación. Todo empezó una tarde en la que intenté tocar el tema con delicadeza. Le dije a Amanda que quizás Brianne necesitaba concentrarse más en sus estudios y en construir un futuro sólido, en lugar de perder tiempo jugando a tener una vida adulta con un novio que no tenía ni trabajo estable. Lo dije con calma, sin acusaciones, pero Amanda reaccionó como si hubiera insultado a su hija. Me lanzó un sermón sobre cómo yo quería controlar todo y que debía dejar a Brianne cometer sus propios errores. Y eso, viniendo de la misma mujer que un par de años atrás me había llamado llorando a medianoche porque su hija estaba a punto de reprobar cálculo en su primer semestre y necesitaba un tutor urgente, tutor que, por supuesto, terminé pagando yo. El novio no duró mucho. Apenas 7 meses después, Brianne regresó a casa un fin de semana con los ojos hinchados de tanto llorar. El chico la había engañado. Yo ya lo había visto venir: aquel tipo era irresponsable, presumido y tenía la madurez emocional de un adolescente de 14 años. Pero no dije nada. Ni un te lo advertí. Me limité a quedarme en silencio, observando cómo Amanda la consolaba mientras me ignoraban por completo, como si mi opinión no tuviera valor alguno. Lo curioso es que Brianne jamás me pidió consejo. Ni una sola vez. No buscaba en mí una figura de guía, sino una billetera. Yo era el hombre invisible en aquella casa, el que pagaba las facturas, el que mantenía todo funcionando, el que siempre estaba en segundo plano. Y eso, con el tiempo, duele más que cualquier insulto. La Navidad pasada fue el momento en que algo dentro de mí comenzó a quebrarse. Celebramos en casa, como de costumbre, con luces, música suave y un ambiente que, en teoría, debía sentirse cálido. Me esforcé por comprarle a Brianne regalos que mostraran que realmente la tenía en cuenta: un portátil nuevo para la universidad, un abrigo de diseñador que llevaba meses mirando y varias tarjetas de regalo. Nada improvisado. Cada obsequio lo había elegido con cuidado, pensando en ella. Cuando abrió los paquetes, apenas levantó la vista del teléfono. Murmuró un gracias, sin emoción, y se giró enseguida para mostrarle los regalos a su madre, como si yo no existiera. Luego Amanda le entregó su regalo, una pulsera barata, pero Brianne se emocionó, la abrazó y le dijo que era lo más bonito del mundo. En ese momento entendí algo: no se trataba del valor del regalo, sino de quién venía. Y en esa ecuación, yo siempre era un cero. No dije nada. No quería arruinar la noche. Pero dentro de mí se encendió una alerta. Podría haber hablado con Amanda, decirle que algo no estaba bien, que la dinámica era tóxica y que su hija estaba aprendiendo a menospreciar lo que no le costaba. Sin embargo, preferí callar. Me repetí a mí mismo que la paciencia era una virtud, que las familias ensambladas necesitaban tiempo, que con el tiempo todo mejoraría. Pero el tiempo no curó nada. Solo dejó más claro lo que ya era evidente: Brianne nunca haría el esfuerzo de acercarse, y Amanda jamás se lo pediría. Mi mejor amigo, Miguel, fue quien me puso frente a la realidad. Vino un sábado a ver el partido. Brianne estaba de paso por la casa, lo saludó sin levantar la vista y se fue sin despedirse.
Cuando cerró la puerta, Miguel me miró con una mezcla de lástima y sinceridad brutal. Hermano, me dijo, esa chica te trata como si fueras el chofer o el jardinero. Me molestó. Le dije que no entendía, que esas cosas tomaban tiempo, que las familias mezcladas eran complicadas. Él se encogió de hombros. ¿Tiempo? ¿Cuánto más? ¿4 años? ¿5? En algún momento tienes que aceptar que hay personas que solo toman y nunca dan. Yo, todavía necio, respondí que no comprendía lo que era criar al hijo de otra persona. Quizás tú, me dijo sin levantar la voz, no entiendes cuando te están usando. No respondí. Pero sus palabras me acompañaron por semanas. Cuando ocurrió el incidente en la cena familiar, ya estaba emocionalmente agotado. Llevaba 4 años poniendo dinero, esfuerzo y paciencia en una relación unilateral. 4 años pagando todo lo que hacía posible la vida de Brianne, esperando algo tan simple como respeto. No buscaba amor ni reconocimiento. Solo que me trataran con la decencia mínima que uno merece dentro de su propia casa. Pero esa noche, tanto Amanda como su hija dejaron claro que para ellas yo solo era un medio, no una persona. Yo nunca quise ser el sustituto de su padre. No tenía ese deseo. Solo esperaba que me reconocieran como alguien que aportaba, que sostenía el techo bajo el que vivían. Eso era todo. Pero ni siquiera eso me daban. Así que, esa misma noche, sentado en mi oficina, tomé una decisión, no iba a seguir cediendo. Si para ellas yo no era parte de la familia, entonces tampoco tenían derecho a lo que mi esfuerzo financiaba. No dormí ni un minuto. Me quedé en el escritorio revisando documentos, haciendo listas, confirmando datos y balances. La casa estaba en silencio, solo el sonido ocasional del viento contra las ventanas. Amanda golpeó la puerta varias veces. Me preguntó si iba a acostarme, si podíamos hablar. Le respondí con calma que necesitaba espacio. Al final, se dio por vencida. Cerca de las 3 de la madrugada abrí el archivo con el título del coche de Brianne. Mi nombre figuraba como único propietario. Ese vehículo era un regalo planeado para cuando se graduara. Pero ese plan ya no tenía sentido. Luego abrí el portal de la universidad. Desde hacía años pagaba su matrícula, su alojamiento y hasta su plan de comidas, todo a través de mis cuentas. Tenía acceso a sus notas, su horario, su historial académico. Podía ver cómo disfrutaba de un privilegio que muchas personas solo pueden costear endeudándose durante media vida. Y lo peor, sin mostrar ni una pizca de gratitud. Después revisé el contrato del apartamento. Yo figuraba como titular principal, Brianne, solo como residente. Legalmente, todo era mío. También estaban bajo mi nombre su plan telefónico, su seguro de automóvil y una tarjeta de crédito que en teoría era para emergencias, pero que ella usaba para comprarse ropa, maquillaje y cenas con sus amigas. Esa noche entendí algo con brutal claridad. Para ellas, mi esfuerzo no era un acto de generosidad, sino una obligación eterna. Como si casarme con Amanda significara haber firmado un contrato para mantener a su hija de por vida, sin derecho a quejarme. Cuando amaneció, escuché a Amanda levantarse para ir al trabajo. La habitación de Brianne seguía en silencio, como siempre, ella nunca se levantaba antes de las 11. Respiré hondo, tomé el teléfono y empecé a hacer llamadas. La primera fue a mi abogado, Carlos, un tipo eficiente que me había ayudado en mi divorcio anterior. Le expliqué la situación y lo que planeaba hacer. ¿Estás completamente seguro?, me preguntó. Esto va a causar un terremoto. Más me costó seguir callando, le respondí. Carlos me explicó las implicaciones legales. Todo estaba a mi nombre, por lo tanto, podía revocar permisos, cancelar cuentas y retirar apoyo económico sin pedir autorización. Me recomendó documentar cada paso, guardar recibos, correos, mensajes, y cualquier prueba de que yo había sido el único sostén. Por suerte, tenía años de registros, extractos bancarios, transferencias, facturas. Todo demostraba que no había promesas perpetuas, solo hechos. La segunda llamada fue a la universidad. Pasé casi 20 minutos entre contestadores automáticos hasta que alguien me atendió. Les expliqué que deseaba cancelar todos los pagos automáticos y retirar mi respaldo financiero de forma inmediata. Intentaron transferirme al Departamento de Ayuda Económica, mencionaron becas, préstamos, programas de apoyo. Les respondí que eso era responsabilidad del estudiante. Colgué sin remordimientos. La tercera llamada fue al concesionario donde compré el coche. Les informé que deseaba recuperar el vehículo, ya que figuraba a mi nombre. Me proporcionaron el número de una empresa de remolque especializada. Agendé la recogida para esa misma tarde. Por último, llamé al arrendador del apartamento. Le expliqué la situación con serenidad. Fue comprensivo, me agradeció los pagos puntuales durante años y solo me pidió un aviso formal de 60 días. Acepté. Esa mañana me levanté antes del amanecer,
con la decisión ya tomada. Encendí el ordenador y empecé a cortar los hilos que me ataban. Primero llamé al propietario del apartamento de Brianne, ofrecí pagar 90.000 y cubrir todos los gastos por la finalización anticipada del contrato. Aceptó sin dudar. La siguiente llamada fue al banco. En 5 minutos eliminé a Brianne como usuaria autorizada de mi tarjeta y cancelé la suya. Luego hablé con la compañía de seguros para retirar su auto de mi póliza, el cambio entraría en vigor al final de la semana. Para las 8 de la mañana ya había desmantelado 4 años de apoyo económico en menos de 2 horas. 4 años de sostener a alguien que solo me veía como un cajero automático, borrados antes del desayuno. Irónicamente, me tomó menos tiempo que hacer unos panqueques. Salí de mi oficina y encontré a Amanda en la cocina, revisando su teléfono mientras terminaba de vestirse para el trabajo. ¿Dormiste bien?, preguntó sin levantar mucho la vista. Sí, tenía unas cosas pendientes, respondí, sirviéndome café. Ella me observó con cautela, tratando de leer mi estado de ánimo. Mira, sobre lo de ayer. Brianne no quiso decir lo que dijo, estaba a la defensiva. Suspiró. Y tal vez yo también reaccioné mal. Solo intentaba mantener la calma, ya sabes cómo se pone. Así que, ¿estamos bien? La miré fijamente. Después de 4 años de matrimonio, por fin la veía tal como era. No buscaba construir un hogar, solo mantener a su hija tranquila mientras el dinero siguiera entrando. Estamos bien, mentí con una sonrisa fría. Que tengas un buen día. Pareció aliviada. Me besó la mejilla, tomó su bolso y salió rumbo al trabajo. No tenía idea de lo que se avecinaba. Volví a mi oficina a esperar. A las 3 de la tarde llegó la grúa. El coche de Brianne seguía en el mismo sitio desde el sábado. Salí a hablar con el conductor, le mostré el título, firmé los documentos y observé cómo enganchaba el vehículo y se lo llevaba. Todo tomó unos 12 minutos. Entré de nuevo a la casa, Brianne aún dormía, como siempre, sin enterarse de nada. Cerca de las 5, escuché el agua de la ducha, pasos por el pasillo, luego el silencio. Estaba revisando unos informes en el salón cuando ella bajó, pasó de largo sin saludar, tomó algo del refrigerador y se dirigía nuevamente al piso de arriba. Pero al mirar por la ventana se quedó inmóvil. ¿Dónde está mi coche?, preguntó con tono incrédulo. No estoy seguro, contesté sin apartar la vista del portátil. ¿Cómo que no estás seguro? Estaba aquí esta mañana. Cerré el computador, la miré con calma. Tu coche estaba aquí, sí. Pero el mío, el que compré y está a mi nombre, fue remolcado. Su cara se transformó en segundos, desconcierto, rabia, pánico. ¿Por qué harías eso? Porque no es tu coche. Te lo presté creyendo que éramos familia. Pero tú misma dijiste anoche que no lo somos, así que estoy corrigiendo el error. Sacó el teléfono y comenzó a llamar a su madre. No la detuve, me limité a observar. Caminaba de un lado a otro, hablando atropelladamente sobre el coche, sobre mí, sobre lo loco que me había vuelto. Cuando Amanda contestó, Brianne hablaba tan rápido que apenas podía entenderla. Finalmente colgó y me miró con furia. Mamá viene para acá. Vas a tener que explicarte. Perfecto, respondí tranquilo. Solo estoy respetando los límites que ustedes mismas marcaron. Tú no eres mi hija, y yo no soy tu padre, así que no voy a seguir financiando tu vida. El color desapareció de su rostro. No puedes quitarme el coche, lo necesito para ir a clases. El coche es mío. Puedes conseguirte uno propio. ¿Con qué dinero? No es asunto mío. Habla con tu verdadera familia. Intentó cambiar el tono, fingiendo dulzura. Mira, lo siento por lo de ayer, estaba teniendo un mal día. No quise decir eso. Demasiado tarde. Revisó su teléfono y se quedó pálida. ¿Por qué dice que mi matrícula universitaria ha sido retirada? Porque ya no estoy pagando por tu educación. Me diste de baja de la universidad. No puedes hacer eso. Claro que puedo. Te sugiero contactar al Departamento de Ayuda Financiera, seguro tienen opciones para estudiantes independientes. Me levanté y pasé junto a ella rumbo a mi oficina. Me tomó del brazo, pero bastó una mirada para que lo soltara. ¿Y mi apartamento?, preguntó con la voz quebrada. El contrato termina en 90 días. Tienes tiempo para encontrar otro lugar. ¿Y dónde se supone que voy a vivir? No es mi problema. Tienes 2 padres. Arréglense entre ustedes. Cerré la puerta con llave. Afuera, podía oírla llorando, llamando a alguien, gritando entre sollozos. Me serví otra taza de café y esperé. Media hora después escuché la puerta principal. Amanda había llegado. Las voces comenzaron casi de inmediato, primero confusión, luego gritos. Finalmente, golpes contra la puerta de mi oficina. Diane, necesitamos hablar ahora. Vociferó. Abrí sin decir palabra. ¿Qué hiciste?
me gritó. Corregí un malentendido. Tu hija dejó claro que no soy parte de su familia, así que actué en consecuencia. No puedes arruinar su vida solo porque estás dolido. No arruiné nada. Simplemente dejé de pagar por todo eso. Su rostro se contrajo entre la rabia y el miedo. Recién estaba entendiendo la magnitud de lo ocurrido. Estás siendo cruel. No, estoy siendo realista. Invertí 4 años y casi $250,000 en una chica que me trata como si fuera un cajero automático. Eso terminó. Ahora que se haga cargo sola, o que la ayude su verdadera familia. Amanda bajó el tono, buscando apaciguarme. Estás furioso, y con razón, pero esto es demasiado. Ella cometió un error. Sé el adulto. Lo he sido durante 4 años. Ya basta. ¿Y qué hay de nosotros? Preguntó con voz temblorosa. La miré con una calma que la descolocó. Buena pregunta. Porque, desde donde yo lo veo, anoche elegiste a tu hija en lugar de a mí. Me dijiste que no la corrigiera, que no era mi lugar. Dejaste claro de qué lado estás. Así que ahora dejaré claro el mío, mi dinero no irá a quienes me faltan al respeto en mi propia casa. Amanda se quedó callada un buen rato, como si mis palabras la hubieran dejado sin aire. No fue un silencio corto ni incómodo, sino uno de esos que pesan tanto que llenan toda la habitación. Finalmente, con voz tensa, preguntó. ¿Y ahora qué va a pasar? La miré con una calma que no sentía y respondí. Ahora tú y Brianne van a tener que encargarse de sus cosas sin contar con mi dinero. La educación, el apartamento, todo eso, se acabó. Yo seguiré pagando la hipoteca, las cuentas básicas, lo que hace falta para que la casa funcione. Pero los gastos personales y los caprichos de tu hija ya no salen de mi bolsillo. ¿Y nosotros? Añadió en un susurro, casi como si no quisiera saber la respuesta. Eso, está por verse, dije, girándome hacia la puerta. La cerré con llave y me quedé un momento mirando el marco de madera, como si necesitara marcar el límite físico entre mi decisión y su mundo. Sabía que detrás de esa puerta las dos estaban recibiendo la realidad como un golpe directo. Y, por primera vez en años, yo no estaba del otro lado tratando de suavizar el impacto. Las 2 semanas siguientes fueron puro desorden. No un caos ruidoso al principio, sino de esos que empiezan en silencio, puertas que se cierran con fuerza, conversaciones en susurros, miradas que evitan cruzarse. Lo vi venir y me limité a observar, como si estuviera viendo una película que ya sabía cómo terminaba. Brianne probó todas las tácticas posibles para manipular la situación. Primero intentó la indiferencia, fingiendo que mi decisión no le afectaba. Pasaba frente a mí sin saludar, con el teléfono pegado a la mano como si estuviera ocupada en cosas más importantes. Creía que ignorándome me ablandaría. Pero los días pasaron y no hubo marcha atrás. Luego llegó el segundo acto, las lágrimas. Una mañana, mientras desayunaba, apareció en la cocina hecha un mar de llanto. Se dejó caer sobre la mesa y empezó a hablar entre sollozos de cómo su vida se había arruinado, de lo injusto que era todo, de que yo estaba castigándola por ser sincera. Yo simplemente terminé mi desayuno, lavé el plato y salí rumbo al trabajo sin decir una sola palabra. El tercer intento fue la rabia. Gritos, insultos, portazos que hacían temblar las paredes. En una de esas explosiones me gritó que no era su padre y que no tenía derecho a decirle nada. La miré con una serenidad que la descolocó por completo. Por fin coincidimos en algo, le respondí. Yo tampoco soy tu padre. Amanda, mientras tanto, estaba dividida. Corría de un lado al otro intentando apagar incendios, tratando de calmar a su hija y a la vez mantener una imagen de familia estable. A veces se me acercaba al final del día, cuando la casa estaba en silencio, y me pedía hablar. Ryan, por favor, ¿qué tiene que pasar para que reconsideres todo esto? Decía con tono cansado. Que Brianne empiece mostrando un mínimo de respeto, respondía yo, sin elevar la voz. Ella todavía necesita tiempo, insistía. Amanda, lleva 4 años teniendo tiempo, contestaba yo. 4 años de apoyo, de darle todo, de nunca pedir nada a cambio. Y el único día en que pedí respeto, me lo negaron. Ella no respondía. Solo bajaba la mirada, sabiendo que no podía refutarlo. Una semana después, Miguel, mi mejor amigo, apareció en casa. Traía comida china y una botella de cerveza. Se dejó caer en el sofá y me observó con esa expresión mezcla de ironía y respeto. Así que por fin lo hiciste, dijo, soltando una sonrisa ladeada. Tardaste, pero lo hiciste. Le conté todo con detalle. No me interrumpió ni una sola vez. Cuando terminé, asintió. Te lo diré sin rodeos, respondió. Esa chica te faltó al respeto desde el primer día, y Amanda lo permitió porque temía perder la comodidad que tú le diste. Créeme, esto era necesario. Ninguno de los dos iba a cambiar si no los obligabas. Tenía razón.
Miguel me conocía mejor que nadie y sabía que mi paciencia tenía un límite. 5 días después llegó el siguiente conflicto, la tarjeta de crédito. Brianne había estado usándola sin restricción. Pero cuando intentó pagar y la transacción fue rechazada, volvió a casa indignada. Necesito que la actives de nuevo, exigió. La necesito para gasolina y cosas básicas. Entonces consigue un trabajo, le dije. Soy estudiante a tiempo completo, replicó, intentando sonar razonable. Ya no, le recordé. Te retiraste, ¿recuerdas? La sorpresa en su rostro fue casi cómica. Miró a su madre buscando respaldo. Amanda no dijo nada. Fue ese momento exacto en el que la realidad empezó a calar. Después supe que Brianne había ido a la universidad, tratando de solucionar su situación en la oficina de ayuda financiera. Le ofrecieron préstamos, pero el proceso llevaría semanas. Tenía 2 opciones, retirarse y reingresar en el siguiente semestre o pagar por su cuenta. Como la segunda opción no existía, perdió el semestre completo. Amanda, desesperada, me culpó. Estás arruinando su educación por un comentario sin importancia. No arruiné nada, contesté. Simplemente dejé de sostener algo que no valoran. Luego vino el asunto del coche. Brianne necesitaba moverse, y como el suyo estaba a mi nombre, tuve que retirarlo del seguro. El resultado, Amanda empezó a compartir el suyo. Así que si Brianne no tenía cómo ir, Amanda debía llevarla o quedarse sin vehículo. El apartamento cerca del campus todavía tenía 11 semanas pagas, pero sin clases ni auto no tenía sentido. Así que regresó a casa, todo el día, todos los días. Cuando llegaba del trabajo las encontraba en la sala, murmurando. Se callaban en cuanto entraba. Yo me limitaba a sentir, entrar a mi oficina y cerrar la puerta. Que dijeran lo que quisieran. Sabía que el plan de resistencia no tenía futuro. A los 10 días, mi madre me llamó. Había escuchado lo ocurrido por mi hermano. ¿Estás bien, hijo? Preguntó con ese tono entre preocupación y orgullo. Estoy bien, mamá. Esa chica fue muy maleducada contigo, y tú actuaste con clase. No todos los hombres saben poner límites sin perder la cabeza. Gracias, le respondí. Solo asegúrate de hacerlo por las razones correctas, no por enojo. Si es por principios, entonces hiciste lo correcto. Lo es, mamá. Te lo prometo. Entonces estoy orgullosa de ti. Sus palabras me dieron una calma que no había sentido en semanas. Una noche, Amanda me contó que Brianne había estado quejándose con sus amigas. Decían que yo era controlador, que la estaba castigando por expresar su opinión. No pude evitar reírme. Ella no perdió independencia, dije. Nunca la tuvo. Lo que tenía era mi dinero. Si quiere independencia, que la construya, un trabajo, un préstamo, esfuerzo propio. Eso es independencia. Lo otro era dependencia disfrazada. Amanda no contestó. Sabía que tenía razón. Días después, Amanda se dio cuenta de que la cuenta conjunta había sido cerrada. Era la que usábamos para los gastos de la casa, y aunque ambos aportábamos, la mayor parte salía de mi salario. Cuando la tarjeta fue rechazada en el supermercado, volvió a casa alterada. ¿Qué significa esto? Preguntó mostrándome el recibo. Significa que estamos reorganizando nuestras finanzas, respondí sin levantar la voz. De ahora en adelante, mejor tenerlo todo separado. Pero estamos casados, insistió. Sí, y tú dejaste claro que tu hija viene primero. Así que yo también estoy ajustando prioridades. Su expresión se tornó pálida. ¿También me estás castigando a mí? No, dije tranquilo. Estoy cuidando mi dinero. Tú me pediste que no corrigiera a Brianne, que no esperara respeto. Cumplo con eso, pero no voy a financiar a quienes me desprecian. Se quedó en silencio, con el bolso en la mano, y dijo apenas un hilo de voz. No eres el hombre con el que me casé. Curioso, respondí, pensaba lo mismo de ti. Pasaron 5 semanas desde aquella cena que cambió todo. Nada mejoró. Solo se impuso una nueva rutina, más fría, más silenciosa. Brianne se instaló de vuelta definitivamente, sin estudios y sin dirección. Consiguió trabajo en una tienda de ropa, algo que siempre consideró por debajo de ella. Pero cuando el dinero escasea, las jerarquías se derrumban. Me evitaba por completo. Si estábamos en la misma habitación, fingía que yo no existía. Amanda, por su parte, empezó a comprender que su vida cómoda ahora dependía de sus decisiones, de su comportamiento, de algo tan simple como el respeto. Y así, sin gritos, sin dramatismo, sin insultos, la vida misma les dio una lección que yo ya no tenía energía para repetirles. Por fin entendieron lo que yo supe aquel día frente a la puerta cerrada: los castillos sostenidos por un solo hombre no se derrumban cuando él se va, se desmoronan cuando decide dejar de cargar con ellos. Amanda había intentado varias veces convencerme de que reconsiderara mi decisión sobre Brianne.
Decía que lo hiciera por el bien del matrimonio, como si ceder significara salvar lo que quedaba de nuestra relación. Pero cada vez que lo mencionaba, le recordaba exactamente lo que me había dicho aquella noche. Esas palabras la perseguían más de lo que admitía. El primer sueldo que Brianne recibió en la tienda de ropa fue su golpe de realidad. Llegó a casa agotada, molesta, quejándose de haber pasado 8 horas de pie atendiendo a clientes exigentes por un salario mínimo. Yo estaba en la cocina preparando la cena cuando la escuché desahogarse con Amanda. Bienvenida a la vida real, le dije sin siquiera mirarla. Ella me lanzó una mirada de rabia contenida, pero no dijo nada. Fue en ese instante cuando noté algo distinto en su expresión. Tal vez, por primera vez, el brillo arrogante en sus ojos empezaba a apagarse. Quizá era la primera grieta en esa coraza de soberbia que había cultivado durante años. Pasaron unas 6 semanas desde que todo explotó, hasta que Amanda me pidió que habláramos con calma. Acepté. Nos sentamos frente a frente en el comedor, en un silencio que pesaba como plomo. Cometí un error, dijo finalmente. ¿Cuál de todos? ¿El de esa noche? Respondí sin levantar la voz. El de cómo manejé la situación. Miró sus manos, incapaz de sostenerme la mirada. Debí haberte apoyado. Debí decirle a Brianne que estaba equivocada. Pero en lugar de eso, te convertí en el villano. Sí, lo hiciste, contesté con frialdad. Intentabas mantener la paz, pero cuando alguien falta al respeto, no se puede quedar bien con todos. En algún momento hay que elegir un lado. Y tú elegiste el suyo. Amanda asintió, y sus ojos comenzaron a llenarse de lágrimas. No pensé que realmente lo harías, que cancelarías todo su apoyo. Creí que lo decías en un arranque. Ese fue tu error, le respondí. Pensaste que estaba fingiendo, que no me atrevería. Que te necesitaba más de lo que tú me necesitabas a mí. Y en eso también te equivocaste. Guardó silencio unos segundos antes de preguntar. ¿Todavía me amas? No supe qué responderle de inmediato. Me quedé pensándolo. No lo sé, dije por fin. Ya no soy el mismo hombre. Algo cambió el día que decidiste ponerla a ella por encima de mí. Ahora solo trato de entender que vale la pena conservar. ¿Y qué tendría que pasar para que podamos arreglar esto? Preguntó con voz temblorosa. Primero, que tu hija se disculpe de verdad, contesté. No por obligación o desesperación, sino porque entienda el daño que causó y por qué fue grave. Amanda se secó las lágrimas. ¿Y si lo hace? Entonces veremos, respondí. Pero, Amanda, te lo aclaro, no volveré a ser el cajero automático de nadie. Si Brianne quiere terminar sus estudios, que busque préstamos, que trabaje más horas, que se lo gane. Yo ya cumplí con mi parte. Levanté la mirada. Y en cuanto a nosotros, necesito saber si realmente somos una pareja o si simplemente te casaste con una solución a tus problemas. Porque ahora mismo, no tengo claro cuál de las dos es la verdad. No supo qué decirme. 3 días después, Brianne apareció en la puerta de mi despacho. Se sentó frente a mí sin pronunciar palabra durante varios minutos. Su postura era incómoda, como si cargara un peso que recién comprendía. Finalmente, rompió el silencio. Quería pedirte perdón, dijo con voz baja. Por lo que te dije, por cómo te traté estos años. Me recosté en la silla. ¿Y qué cambió? ¿El trabajo? ¿El sueldo? Todo, respondió con sinceridad. Tener que soportar a un jefe que me critica por cada detalle, clientes que me tratan mal, el cansancio de trabajar por tan poco. Me hizo entender lo que hiciste por mí. Antes lo veía como algo que tenías que hacer, no como lo que era, un sacrificio. Guardé silencio unos segundos antes de responder. Nunca esperé que me quisieras como a un padre, Brianne. Solo pedía respeto. Que entendieras que merecía eso por el simple hecho de haber estado ahí cuando lo necesitaban. La barra estaba muy baja, pero ni siquiera así lograste alcanzarla. Lo sé, admitió. ¿Qué planeas hacer ahora? Le pregunté. Estoy averiguando ayudas económicas para el próximo semestre. Mi jefa dice que puedo trabajar a tiempo completo en invierno. Quizás ahorre lo suficiente para comprar un coche usado. Tal vez tome un año sabático, junte dinero y piense bien qué quiero hacer. Eso suena a un plan sensato, respondí. Por lo que vale, realmente lo siento, repitió. Acepto tus disculpas, le dije, pero recuperar la confianza toma tiempo. Así que ya veremos. Se levantó para irse, pero antes de salir se detuvo en la puerta. Gracias por todo lo que hiciste. Debí decirlo hace años. Cuando se fue, me quedé mirando el escritorio. Una parte de mí sabía que una sola conversación no borraba 4 años de distanciamiento, pero era un comienzo. Amanda, por su parte, empezó a esforzarse. Propuso salir a cenar, tener citas como antes, hablar sin que la conversación girara alrededor de Brianne. Todo avanzaba despacio, pero era un intento genuino.
Y yo lo notaba. El tema del dinero no volvió a cambiar. Brianne siguió por su cuenta. Decidió tomarse el semestre de primavera para trabajar a tiempo completo, ahorrar, y luego solicitó ayuda financiera para el otoño. Le aprobaron lo suficiente para cubrir casi toda la matrícula, el resto lo financió con un préstamo. En abril, llegó a casa conduciendo un auto usado que había comprado con su propio dinero. Estaba orgullosa, y con razón. Me pidió que lo viera, y la felicité. No somos cercanos, y probablemente nunca lo seremos, pero ahora existe algo que antes no, respeto. No hay una relación de padre e hija, pero sí una convivencia civil, funcional, incluso cordial a veces. Con el tiempo entendí algo, la gente suele confundir calma con debilidad. Creen que, por no gritar ni buscar peleas, uno nunca pondrá límites. Se equivocan. Yo no soy un plan de respaldo. Soy un hombre que construyó algo con esfuerzo y trató de compartirlo con quienes consideraba su familia. Pero cuando me demostraron que no lo era, también les dejé claro que no tenían derecho a disfrutar de lo que yo había logrado. Y eso, al final, es lo más justo que he hecho.